El día más feliz de Elena Vargas había llegado finalmente. Mientras observaba su reflejo en el espejo, apenas podía creer que esa mujer radiante y hermosa era ella. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. El vestido blanco que había elegido después de meses de búsqueda se ajustaba perfectamente a su figura, haciéndola sentir como la protagonista de un cuento de hadas. Este era su momento, su día soñado, el inicio de una vida que había planificado con tanto esmero junto a Javier, el hombre que creía era el amor de su vida. La pequeña posada en las montañas estaba decorada exactamente como Elena lo había imaginado. Flores blancas y detalles en verde esmeralda adornaban cada rincón, creando un ambiente de elegancia rústica que parecía sacado de una revista. Lucía, su mejor amiga desde la universidad y madrina de la boda, había estado a su lado durante todo el proceso, ayudándola con cada detalle, consolándola durante sus crisis de nervios preboda y asegurándole constantemente que Javier era el hombre perfecto para ella. «Estás preciosa», dijo Lucía al entrar en la habitación donde Elena terminaba de arreglarse. «Javier va a quedarse sin aliento cuando te vea». Elena sonrió, sintiendo una punzada de emoción en el pecho. «Gracias por todo, Lu. No sé qué habría hecho sin ti estos últimos meses», respondió, tomando las manos de su amiga. «Eres la mejor madrina que podría haber pedido». Lucía desvió la mirada por un instante, tan breve que Elena ni siquiera lo notó, antes de devolverle el apretón de manos con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «Para eso estamos las amigas, ¿no?», dijo con un tono que sonaba ligeramente forzado. «Además, tú harías lo mismo por mí». El sonido de suaves golpes en la puerta interrumpió su conversación. Era Isabel, la hermana menor de Elena, quien había venido a anunciar que todo estaba listo y los invitados esperaban. La ceremonia transcurrió como un sueño. Elena caminó hacia el altar, al ritmo de la música, viendo a Javier esperándola con una sonrisa que parecía genuina. Los 50 invitados, todos familiares cercanos y amigos íntimos, observaban con emoción. Vio a Lucía de pie junto al altar, en su papel de madrina, con un vestido verde que combinaba a la perfección con la decoración, sonriendo mientras secaba una lágrima. Los votos fueron intercambiados, las promesas de amor eterno pronunciadas con voces emocionadas. Elena sentía que flotaba en una nube de felicidad mientras Javier deslizaba el anillo en su dedo. «Hasta que la muerte nos separe», dijo él, mirándola a los ojos. En ese momento, ella creyó cada palabra. La recepción que siguió estuvo llena de risas, bailes y brindis. Javier mantuvo su brazo alrededor de la cintura de Elena durante casi toda la noche, presentándola orgullosamente como «mi esposa» a cada persona con la que hablaban. Lucía pronunció un emotivo discurso sobre la amistad y el amor verdadero que hizo llorar a varios invitados, incluida Elena. Todo parecía perfecto, como sacado de un guión de película romántica. A medida que la noche avanzaba, Elena notó que Javier comenzaba a mostrarse distante. Atribuyó su comportamiento al cansancio y la emoción del día. Después de todo, habían estado planificando este evento durante meses, y la tensión finalmente estaba disminuyendo. Cuando el reloj marcó la medianoche, Javier se acercó a su oído. «¿Qué te parece si nos retiramos ya?», susurró. «Ha sido un día muy largo». Elena asintió, emocionada ante la perspectiva de finalmente estar a solas con su esposo. Se despidieron de los invitados que quedaban, muchos de los cuales seguirían la fiesta hasta altas horas de la madrugada, y se dirigieron hacia la suite nupcial que les habían preparado en la posada. La habitación estaba bellamente decorada con pétalos de rosa sobre la cama king size, velas aromáticas y una botella de champán enfriándose. Elena se sentía nerviosa y emocionada mientras cerraba la puerta tras ellos. A pesar de que llevaban 3 años juntos, esta noche se sentía diferente, especial. «¿Te ayudo con el vestido?», preguntó, acercándose a Javier con una sonrisa tímida. Él se apartó sutilmente,
desajustándose la corbata con un movimiento brusco. «Estoy realmente agotado, Elena», dijo con un tono que ella nunca había escuchado antes. «Ha sido un día muy largo, y tengo dolor de cabeza. Creo que necesito dormir». La sonrisa de Elena se congeló en su rostro. «Pero es nuestra noche de bodas», respondió, intentando que su voz no revelara la confusión y el dolor que sentía. Javier se pasó una mano por el cabello, evitando mirarla directamente. Lo sé, y lo siento, pero estoy realmente cansado. ¿Te importa si duermo en el sofá-cama? Solo por esta noche. Mañana tenemos todo el día para nosotros». Elena sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Su marido quería dormir separado en su noche de bodas? Nunca había ocurrido algo así en los 3 años que llevaban juntos. Javier siempre había sido cariñoso y afectuoso, incluso después de sus días más agotadores. «Claro», respondió finalmente, con una voz que no parecía la suya. «Entiendo», pero no entendía. Mientras se quitaba el vestido de novia sola, con dificultad para alcanzar los botones de la espalda que había imaginado que Javier desabotonaría lentamente, sentía que algo estaba profundamente mal. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo. No quería que él la viera llorar en su noche de bodas. Javier preparó rápidamente el sofá-cama, que estaba en un rincón de la amplia suite, y se acostó dándole la espalda, murmurando un «Buenas noches, estoy cansado, querida», que sonaba hueco y distante. Elena se metió sola en la enorme cama matrimonial, que debería haber sido testigo del inicio de su vida como esposos. Se sentía pequeña, confundida, y por primera vez desde que conoció a Javier, completamente sola. El sueño tardó en llegar. Su mente daba vueltas, repasando cada momento del día, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto. ¿Había hecho algo mal? ¿Javier estaba teniendo dudas sobre su matrimonio? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, mientras escuchaba la respiración de su marido, que aparentemente se había quedado dormido sin ningún problema, como si la situación fuera completamente normal. Finalmente, el cansancio la venció, y Elena se sumergió en un sueño intranquilo, sin saber que en pocas horas descubriría una verdad que cambiaría su vida para siempre. El reloj digital sobre la mesita de noche marcaba las 4:07 cuando Elena despertó sobresaltada. Un mal presentimiento, como una sombra fría, se había instalado en su pecho. Se giró instintivamente buscando el calor de Javier, solo para recordar que él había decidido dormir en el sofá-cama. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra de la habitación, descubrió con sorpresa que el sofá estaba vacío. Las sábanas estaban revueltas, pero no había señal de su marido. Por un momento, pensó que quizás había ido al baño, pero la puerta estaba abierta y la luz apagada. El silencio en la suite era absoluto, interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj y los latidos acelerados de su propio corazón. Elena se incorporó lentamente, intentando ignorar la sensación de inquietud que crecía en su interior. Tal vez bajó a buscar algo para beber, pensó, tratando de encontrar una explicación racional. Pero a las 4 de la madrugada, en una posada donde todos los servicios estaban cerrados a esa hora, esa justificación parecía débil incluso para ella misma. Se levantó y se puso la bata de seda que Lucía le había regalado como parte de su ajuar de novia. El contacto frío del suelo con sus pies descalzos le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. O quizás era el miedo a lo que podría descubrir. Con pasos silenciosos, se acercó a la puerta de la suite y la abrió apenas lo suficiente para mirar al pasillo. El corredor estaba débilmente iluminado por luces tenues que creaban sombras alargadas en las paredes de madera. Elena contuvo la respiración y aguzó el oído. Al principio no escuchó nada, pero entonces un sonido casi imperceptible llegó hasta ella. Voces, murmullos que provenían del final del pasillo, donde se encontraban las habitaciones de los invitados, donde estaba la habitación de Lucía. Una parte de ella quería cerrar la puerta, volver a la cama
y fingir que nunca se había despertado. Pero otra parte, esa que siempre había sido valiente y directa, la empujaba a investigar. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en todo el pasillo, Elena avanzó descalza sobre la alfombra, acercándose lentamente hacia el origen de aquellos susurros. A medida que se aproximaba a la habitación de Lucía, las voces se hacían más claras, aunque seguían siendo murmullos. Una de ellas era indudablemente la de Javier. La otra, con un tono dulce y familiar que Elena había escuchado durante años en conversaciones, confesiones y consejos, era la de Lucía, su mejor amiga, su madrina de boda. Elena se detuvo a unos metros de la puerta entreabierta, desde donde una delgada línea de luz se proyectaba sobre la alfombra del pasillo. No necesitaba acercarse más para escuchar lo que decían, y cada palabra que llegaba a sus oídos era como un puñal que se clavaba profundamente en su corazón. «Esto ha sido una tortura», dijo Lucía con voz quebrada. «Fingir todo el día, sonreír, dar ese discurso, mientras la veía tan feliz, tan ilusionada». «Me siento terrible, Javier». «Lo sé, amor», respondió él, usando ese término cariñoso que Elena creía que solo utilizaba con ella. «También ha sido difícil para mí. Pero pronto podremos dejar de mentir. Solo necesitamos un poco más de tiempo». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Lucía sonaba desesperada. «¿Cuándo le diremos la verdad? No puedo seguir con esta farsa, viendo cómo te casas con mi mejor amiga mientras nosotros…» «Shh», la interrumpió Javier. «Baja la voz. Las paredes aquí son delgadas. Encontraremos el momento adecuado, te lo prometo. Pero tiene que ser gradual. No podemos simplemente soltar la bomba ahora. Elena no se merece eso». Una risa amarga escapó de los labios de Lucía, tan baja que Elena apenas pudo escucharla. «¿No se merece eso, pero sí merece un marido que la engaña con su mejor amiga? ¿Un marido que ni siquiera puede dormir con ella en su noche de bodas porque está pensando en otra?» Hubo un silencio, y luego la voz de Javier, más baja ahora. «Sabes que nunca quise que las cosas fueran así. Cuando conocí a Elena, tú y yo apenas habíamos empezado. Y luego, todo se complicó. Debí haber sido honesto desde el principio, pero tenía miedo de perderla como cliente, de perder los contactos que me había presentado. Y cuando finalmente me di cuenta de que eras tú a quien realmente amaba, ya estábamos demasiado involucrados». Elena se llevó una mano a la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con delatar su presencia. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras su mundo se desmoronaba ante cada nueva revelación. 3 años. 3 años de relación con Javier, y quién sabe cuánto tiempo llevaba engañándola con Lucía, con su confidente, su apoyo, la mujer que había estado a su lado durante los preparativos de la boda, eligiendo el vestido, las flores, el lugar. La persona en quien más confiaba, además de su marido. «Vuelve a su habitación», dijo finalmente Lucía, «antes de que note que no estás. Mañana hablaremos y decidiremos cómo manejar esto. No quiero seguir lastimándola». «De acuerdo», respondió Javier, y Elena pudo escuchar el sonido de un beso. «Te amo, Lu. Pronto estaremos juntos. Sin mentiras». Elena reaccionó rápidamente. Con pasos silenciosos pero apresurados, regresó a la suite nupcial, cerró la puerta con extremo cuidado y se deslizó bajo las sábanas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero logró adoptar una posición que simulaba estar profundamente dormida. Su mente era un torbellino de emociones: traición, ira, dolor, humillación. Todas se mezclaban en un cóctel venenoso que amenazaba con ahogarla. Escuchó la puerta abrirse suavemente y los pasos cautelosos de Javier atravesando la habitación. Sintió cómo se acomodaba en el sofá-cama, con tanto sigilo que resultaba casi cómico, dada la magnitud de su traición. Elena mantuvo los ojos cerrados y la respiración regular, convertida de repente en una actriz que interpretaba el papel de esposa ignorante y feliz. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Una determinación fría comenzaba a formarse bajo el dolor candente.
No lloraría más esta noche. No les daría esa satisfacción. A partir de mañana, ella también podría actuar. Y mientras Javier creía que tenía el control de la situación, ella comenzaría a planear su próximo movimiento. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas cuando Elena finalmente abrió los ojos, aunque en realidad apenas había dormido. Cada vez que cerraba los párpados, las voces de Javier y Lucía resonaban en su mente, repitiendo una y otra vez las palabras que habían destrozado su corazón. Se sentía exhausta, como si hubiera corrido un maratón emocional durante toda la noche. Javier ya estaba despierto, moviéndose por la habitación con una energía que contrastaba cruelmente con su supuesto cansancio de la noche anterior. Cuando notó que ella estaba despierta, se acercó con una sonrisa que ahora Elena veía cargada de falsedad. «Buenos días, señora Mendoza», dijo, inclinándose para besarla en la frente. «¿Cómo durmió mi bella esposa?». Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse, para no gritarle en la cara que lo había escuchado todo, que sabía de su traición, de su mentira. En lugar de eso, esbozó una sonrisa que esperaba pareciera natural y respondió: «Bastante bien, aunque te extrañé a mi lado». Vio un destello de culpa en los ojos de Javier, rápidamente enmascarado con otra sonrisa. «Lo siento por eso. Te lo compensaré. Lo prometo. ¿Bajamos a desayunar?» Lucía me envió un mensaje diciendo que ya está en el comedor con los demás. «Por supuesto que te envió un mensaje», pensó Elena con amargura, pero asintió, manteniendo la compostura. «Dame 20 minutos para arreglarme». El desayuno fue una obra maestra de actuación por parte de los tres. Lucía la abrazó efusivamente cuando la vio, preguntándole cómo había pasado la noche con un tono de complicidad que ahora sonaba como una burla cruel. Elena respondió con frases cortas pero amables, observando cada interacción entre su supuesta amiga y su marido con nuevos ojos. Ahora podía ver lo que antes había pasado completamente desapercibido. Las miradas furtivas, la forma en que evitaban tocarse o estar demasiado cerca en público. Cómo Lucía siempre parecía saber detalles sobre los planes de Javier que Elena no recordaba haber compartido con ella. Todas las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente, formando una imagen de traición que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Los días siguientes fueron una tortura. Elena decidió no confrontarlos inmediatamente, no sin antes tener tiempo para pensar, para procesar lo que había descubierto. Necesitaba un plan, no una reacción impulsiva dictada por el dolor. Así que siguió interpretando el papel de esposa feliz, sonriendo en las fotos, agradeciendo los regalos, despidiendo a los invitados con Javier a su lado, mientras su interior se marchitaba con cada nueva mentira. Volvieron a la ciudad 2 días después. La vida normal comenzó. Javier volvió a su oficina, Elena a su trabajo en la agencia de publicidad donde había conocido a Lucía años atrás. La misma rutina de antes, pero ahora todo estaba teñido por la sombra de la traición. Javier comenzó a llegar tarde casi todas las noches, siempre con la misma excusa de reuniones importantes, proyectos urgentes, clientes exigentes. Elena pretendía creerle, mientras observaba cómo revisaba constantemente su teléfono, cómo lo mantenía siempre boca abajo sobre las superficies, cómo se alejaba para responder ciertas llamadas. Una noche, 2 semanas después de la boda, organizaron una pequeña cena en su apartamento para celebrar el cumpleaños de Isabel, la hermana de Elena. Lucía, por supuesto, estaba invitada. Llegó con un regalo costoso y una botella de vino, abrazando a Elena, como siempre lo había hecho, preguntándole cómo iba todo, fingiendo interés en su nueva vida matrimonial. «Todo es perfecto», mintió Elena, observando cómo los ojos de Lucía se desviaban hacia Javier cada pocos minutos. «Aunque Javier está muy ocupado últimamente, apenas lo veo. Es normal», respondió Lucía con una sonrisa comprensiva que ahora parecía una mueca. Los primeros meses después de un gran proyecto siempre son así. «Ya se normalizará». «Claro que lo sabes», pensó Elena.
Lo sabes porque tú eres la razón por la que llega tarde a casa. La cena transcurrió sin incidentes hasta el final, cuando Javier se ofreció a llevar a Lucía a su casa, ya que era tarde y ella había venido en taxi. «No te molestes», dijo Isabel. «Yo puedo llevarla. Me queda de camino». No», insistió Javier con demasiada rapidez. «De todos modos, tengo que pasar cerca de su casa para recoger unos documentos en la oficina». Elena observó el intercambio con una calma exterior que no reflejaba la tormenta en su interior. Vio la mirada rápida entre Javier y Lucía, el asentimiento casi imperceptible de ella. Todo tan obvio ahora que conocía la verdad. «Está bien», dijo Elena. «No tardes mucho, cariño. Mañana tenemos que levantarnos temprano para visitar a tus padres. ¿Recuerdas?». Javier asintió distraídamente, besándola en la mejilla antes de salir con Lucía. Un beso que se sentía como otra mentira más. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Isabel se acercó a su hermana con el ceño fruncido. «¿Está todo bien, Elena? Te noto diferente desde la boda». Elena estuvo a punto de derrumbarse ante la genuina preocupación de su hermana. Por un momento, consideró contarle todo, desahogarse, pedir consejo, pero algo la detuvo. Todavía no estaba lista para compartir esa humillación, esa herida tan profunda. Además, una parte de ella necesitaba pruebas concretas, algo más allá de una conversación escuchada a escondidas. «Estoy bien», respondió, forzando una sonrisa. «Solo cansada. Organizar una boda y volver al trabajo inmediatamente después no ha sido fácil». Isabel no pareció convencida, pero no insistió. Después de ayudar a recoger y despedirse con otro abrazo preocupado, también ella se marchó, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Javier tardó casi 2 horas en volver. El trayecto hasta la casa de Lucía y de regreso no debería haber tomado más de 40 minutos, incluso con tráfico. Cuando finalmente llegó, Elena estaba sentada en el sofá, fingiendo ver una película. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó con tono casual, como si realmente no lo supiera. Javier se tensó ligeramente antes de responder. «Tuvimos un pequeño problema. Se pinchó una rueda del coche y tuve que cambiarla». La mentira salió tan fácilmente de sus labios que Elena se preguntó cuántas otras le habría dicho a lo largo de su relación. Cuántas veces habría creído ciegamente en sus palabras sin cuestionarlas. «Qué mala suerte», comentó, manteniendo la mirada fija en la pantalla para que él no viera la rabia en sus ojos. «¿Y los documentos que ibas a buscar en la oficina?». Hubo un silencio breve, pero revelador. «Oh, al final decidí que podía esperar hasta mañana», respondió Javier demasiado tarde, demasiado inseguro. Ya era muy tarde y estaba cansado. Elena asintió, como aceptando esa explicación, pero en su interior una determinación fría se solidificaba. Ya no tenía dudas sobre lo que estaba pasando. Ahora necesitaba evidencias, pruebas concretas que no pudieran ser negadas o explicadas. Y entonces, solo entonces, actuaría. Al día siguiente, cuando llamó a Lucía para almorzar juntas, como solían hacer antes de la boda, su amiga mencionó casualmente que ella y Javier se habían detenido a cenar algo después de que él la llevara a casa. «Teníamos hambre y encontramos un lugar que estaba abierto hasta tarde», explicó Lucía con naturalidad. «Espero que no te importara que lo retuviera un poco más». «Yo sé lo que pararon para comer», pensó Elena con amargura, pero sonrió y dijo: «Por supuesto que no. Me alegra que no volviera con el estómago vacío». La mentira de Lucía, tan diferente a la de Javier, era la confirmación final que necesitaba. Ahora, con el corazón endurecido por la certeza de la traición, Elena comenzó a planear su próximo movimiento. Una semana después, Elena tomó una decisión. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que ya sabía en su corazón. No para torturarse, sino para tener la certeza absoluta que le permitiría actuar sin dudas ni remordimientos. Pidió salir temprano del trabajo un jueves, día en que Javier supuestamente tenía una reunión importante con clientes que se alargaría hasta la noche. Lo había mencionado durante el desayuno, besándola distraídamente en la mejilla mientras revisaba su teléfono.
Elena se sentó en su coche, estacionado estratégicamente frente al edificio donde Javier tenía su oficina. Esperó pacientemente, con unos lentes oscuros que ocultaban sus ojos enrojecidos por el llanto silencioso de las noches anteriores. A las 5:27 de la tarde, lo vio salir. No iba acompañado de ningún cliente, ni llevaba el maletín que solía usar para las presentaciones importantes. Caminaba con paso ligero, consultando constantemente su reloj, como alguien que tiene una cita que no quiere perderse. Con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho, Elena arrancó su coche y comenzó a seguirlo, manteniendo una distancia prudente. No fue difícil. Javier estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera miró a su alrededor. Lo vio caminar 4 cuadras hasta llegar a un café elegante pero discreto, en una zona de la ciudad donde era poco probable que se encontraran con conocidos comunes. Desde su coche, Elena observó cómo Javier entraba en el local y se sentaba en una mesa alejada de los ventanales. Esperó 10 minutos, que se sintieron como horas, hasta que vio llegar a Lucía. Vestía un elegante traje azul, que Elena reconoció porque ella misma se lo había elogiado días atrás, durante ese almuerzo lleno de mentiras. Su supuesta amiga entró al café con una sonrisa anticipatoria, mirando alrededor hasta localizar a Javier. El tiempo pareció detenerse cuando Elena vio a Lucía acercarse a la mesa y a Javier levantarse para recibirla. No con un saludo formal, no con el abrazo rápido que podrían darse 2 amigos o compañeros de trabajo. No, lo vio tomar el rostro de Lucía entre sus manos y besarla en los labios con una pasión que hablaba de un amor profundo y conocido. Lo vio abrazarla, acariciar su espalda, susurrarle algo al oído que la hizo sonreír. A pesar del dolor punzante en su pecho, Elena sacó su teléfono y tomó varias fotografías. No porque necesitara pruebas para convencerse a sí misma, sino porque sabía que tanto Javier como Lucía negarían todo si ella los confrontaba sin evidencias. Conocía bien a ambos, sabía cuán hábiles eran para manipular situaciones, para invertir culpas, para hacerla dudar de su propia percepción. Durante casi 1 hora, Elena permaneció en su coche, observándolos a través de la ventana del café. Los vio conversar animadamente, tomarse de las manos sobre la mesa, robarse besos cuando creían que nadie los miraba. Vio a Javier acariciar el rostro de Lucía con una ternura que alguna vez creyó que solo le pertenecía a ella. Y finalmente, los vio salir juntos, abrazados, caminando hacia el estacionamiento cercano, donde seguramente estaba el coche de él. No lo siguió más. No necesitaba ver hacia dónde se dirigían. Su apartamento estaría vacío, pues se suponía que ella trabajaría hasta tarde. El lugar perfecto para continuar su traición sin interrupciones. Con manos temblorosas, Elena encendió el motor y condujo sin rumbo fijo durante horas, intentando procesar lo que había confirmado. No lloró. Las lágrimas se habían agotado después de noches enteras de dolor silencioso. Ahora, solo quedaba una determinación fría y clara. Al día siguiente, actuando como si nada hubiera cambiado, Elena llamó a Lucía para invitarla a tomar un café. Eligió deliberadamente el mismo lugar donde la había visto con Javier. «Necesito hablar contigo», le dijo por teléfono, manteniendo un tono casual. «Javier ha estado distante últimamente y no sé qué hacer. Pensé que tú podrías aconsejarme». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea antes de que Lucía respondiera. «Claro, cariño. Sabes que siempre estoy para ti. ¿Te parece bien a las 4? Hipócrita, pensó Elena, pero respondió con voz dulce. «Perfecto. Gracias, Lu. No sé qué haría sin ti». Cuando llegó al café, eligió deliberadamente la misma mesa donde había visto a la pareja el día anterior. Lucía llegó puntual, con una sonrisa que ahora Elena podía ver claramente como falsa, cargada de culpa y nerviosismo mal disimulado. «¿Te ves cansada?», comentó Lucía después de los saludos. «¿No estás durmiendo bien?». Elena dio un sorbo a su café antes de responder. «La verdad es que no. Como te dije, estoy preocupada por Javier. Parece distante. Llega tarde casi todas las noches.
siempre con excusas de trabajo. Vio cómo Lucía se tensaba ligeramente, aunque intentaba mantener una expresión de preocupación amistosa. «Sabes cómo son los hombres», respondió con una risa que sonó falsa incluso para ella misma. «A veces se absorben tanto en su trabajo que se olvidan de todo lo demás. No creo que debas preocuparte». «¿Tú crees?», preguntó Elena, mirándola directamente a los ojos. «¿No debería preocuparme de que mi marido esté distante apenas unas semanas después de nuestra boda? ¿No te parece extraño?». Lucía desvió la mirada, claramente incómoda. Las primeras semanas de matrimonio pueden ser complicadas. Es un ajuste para ambos. Dale tiempo. Elena asintió lentamente, como considerando sus palabras. «Tiempo. Sí, supongo que tienes razón. Por cierto, ¿cómo va tu vida amorosa? Hace tiempo que no me cuentas nada». La pregunta pareció pillar por sorpresa a Lucía, que casi derramó su café. «Oh, ya sabes, lo de siempre. Estoy conociendo a alguien, pero es muy reciente. Prefiero no hablar mucho de ello hasta ver si funciona». «¿En serio?». Elena mantuvo un tono de interés genuino. «¿Y cómo es él? ¿Lo conozco?». Lucía palideció visiblemente. «No, no lo creo. Trabaja en finanzas. Lo conocí hace poco en un evento». «Mentirosa», pensó Elena. «El hombre que estás conociendo es mi marido, y no lo conociste hace poco». Pero sonrió y continuó con la farsa, preguntando detalles que Lucía respondía cada vez más nerviosamente, inventando características y situaciones que evidenciaban su mentira con cada nueva palabra. Elena la dejó hundirse en su propia red de falsedades, observando cómo su amiga se retorcía intentando mantener la coherencia en su historia ficticia. Cuando finalmente se despidieron, Elena tenía clara su siguiente acción. Anotó mentalmente la fecha y hora en que Javier le dijo que tendría otra reunión importante la semana siguiente. Esta vez no los seguiría. Esta vez los confrontaría directamente, en el mismo café, donde parecían sentirse tan cómodos y seguros en su traición. La noche antes de la confrontación, Elena no pudo dormir. Acostada junto a Javier, que roncaba suavemente a su lado, sentía una mezcla extraña de dolor, rabia y también una cierta paz. Pronto terminaría esta farsa. Pronto podría dejar de fingir, de sonreír cuando quería gritar, de abrazar a quienes la habían traicionado tan profundamente. Mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana, Elena tomó su decisión final. No habría gritos, ni escenas dramáticas, ni lágrimas. Enfrentaría esta situación con la misma dignidad con la que había enfrentado cada desafío en su vida, y después comenzaría de nuevo, sin Javier, sin Lucía, sin las mentiras que habían envenenado lo que alguna vez creyó que era amor verdadero y amistad sincera. El jueves llegó con una claridad casi irreal. Elena se vistió con especial cuidado, eligiendo un elegante vestido blanco que acentuaba su figura y resaltaba el dorado de su cabello. Se maquilló meticulosamente, aplicando su labial rojo favorito, el mismo que había usado el día de su boda. La ironía no le pasó desapercibida. Se arreglaba con el mismo esmero para el final de su matrimonio que para su inicio, apenas un mes atrás. Javier salió temprano, con la mentira de siempre en los labios. «Tengo una reunión importante. No me esperes despierta». Un beso distraído en la mejilla, una sonrisa vacía, y se marchó, sin sospechar que horas más tarde enfrentaría las consecuencias de su traición. Elena esperó hasta las 5:15 para salir hacia el café. Sabía exactamente a qué hora llegarían. Conocía sus rutinas, sus hábitos, la falsa seguridad que les daba creer que ella nunca sospecharía. Condujo con calma, respirando profundamente, repasando mentalmente lo que diría y, más importante aún, cómo lo diría. Cuando entró al café, no se sorprendió al verlos ya sentados en la misma mesa, la que parecía ser su mesa. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron su presencia de inmediato. Javier tomaba la mano de Lucía sobre la mesa, inclinado hacia ella en una postura que hablaba de intimidad y complicidad.
Elena se detuvo un momento, grabando esa imagen en su memoria. Sería la última vez que los vería juntos. Con pasos firmes, se acercó a la mesa. Fue Lucía quien la vio primero. Sus ojos se abrieron como platos, y su rostro perdió todo color. Retiró su mano de la de Javier como si quemara, pero era demasiado tarde. Javier, notando la reacción de Lucía, se giró lentamente, y la expresión de shock en su cara habría sido cómica en otra situación. «Elena», balbuceó, poniéndose de pie tan bruscamente que casi tiró su silla. «No es lo que... Esto no...». Elena levantó una mano, silenciándolo efectivamente. Sin decir palabra, se acercó a la mesa, jaló una silla vacía y se sentó con ellos, como si hubiera sido invitada. La camarera se aproximó inmediatamente. «¿Puedo ayudarla, señora?» «Un café sin azúcar, por favor», respondió Elena con voz serena, como si estuviera en una reunión de negocios y no en medio del colapso de su matrimonio. Javier y Lucía intercambiaron miradas de pánico. Elena podía ver sus mentes trabajando a toda velocidad, buscando explicaciones, excusas, cualquier cosa que pudiera salvarlos. «Elena, esto es solo...», comenzó Lucía, su voz temblorosa. «Javier y yo solo estamos tomando un café como amigos, hablando de trabajo». «¿Amigos?», respondió Elena con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué curioso. Los amigos normalmente no se toman de las manos, ni se besan, ni se abrazan al salir del café para ir quién sabe dónde». Javier palideció aún más. «No sé de qué estás hablando», intentó, aunque su voz carecía de convicción. «Lucía y yo solo». «Por favor», interrumpió Elena, sacando su teléfono. «No insulten mi inteligencia más de lo que ya lo han hecho». Deslizó el dedo por la pantalla y luego giró el teléfono para mostrarles las fotografías que había tomado la semana anterior. Ellos dos besándose, abrazándose, mirándose con un amor que debería haber sido exclusivo para ella. El silencio que siguió fue absoluto. La camarera regresó con el café, ajeno al drama que se desarrollaba en la mesa, y se retiró tras un agradecimiento cortés de Elena. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, su voz controlada a pesar del nudo en su garganta. Javier y Lucía se miraron, derrotados. Fue él quien respondió. «Elena, lo siento mucho. Nunca quisimos hacerte daño. Nosotros, simplemente sucedió. Eso no responde mi pregunta», insistió ella, tomando un sorbo de su café. «¿Desde cuándo están engañándome? ¿Antes de la boda? ¿Antes de que me propusieras matrimonio, Javier? ¿Cuánto tiempo ha durado esta farsa?» Lucía comenzó a llorar silenciosamente. 6 meses, admitió finalmente, con voz entrecortada. «Empezó hace 6 meses, cuando trabajamos juntos en el proyecto Valdivia». Elena asintió, procesando la información. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, mientras ella planificaba ilusionada su boda, compartiendo cada detalle con la mujer que le robaba a su prometido. «Nos enamoramos, Elena», continuó Lucía, como si eso lo justificara todo. «No lo planeamos, te lo juro. Solo pasó, y no sabíamos cómo decírtelo sin herirte». Una risa amarga escapó de los labios de Elena. «¿Sin herirme? ¿En serio crees que hay alguna manera de decirle a alguien «estoy acostándome con tu prometido» sin causar dolor?» Sacudió la cabeza, incrédula. «El problema no es que se hayan enamorado. El problema es que decidieron mentirme, engañarme, humillarme. Tú», miró a Javier, «decidiste casarte conmigo sabiendo que amabas a otra. Y tú», se dirigió a Lucía, «decidiste ser mi madrina de boda mientras te acostabas con mi novio». Los dos bajaron la mirada, incapaces de sostener la intensidad de sus ojos. «Lo siento tanto, Elena», murmuró Javier. «Nunca quise que terminara así. Debí ser honesto desde el principio». «Sí, debiste serlo», confirmó ella, con una calma que los desconcertó. «Pero ya es tarde para eso. ¿No creen?». Dio otro sorbo a su café, observándolos. Podía ver el miedo en sus ojos, la culpa, la vergüenza al ser descubiertos. Pero también veía alivio,
el alivio de quien finalmente puede dejar de mentir. Y eso, quizás, era lo que más le dolía. «Elena, haré lo que sea para compensarte», dijo Javier, extendiendo una mano hacia ella, que Elena evitó sutilmente. «Podemos intentar arreglarlo. ¿Podemos arreglarlo?», interrumpió ella, con una ceja alzada. «No hay nada que arreglar, Javier. Nuestro matrimonio terminó antes de empezar. En realidad, nunca existió realmente, ¿verdad?». Se hizo un silencio pesado. Elena terminó su café con calma, mientras ellos esperaban, tensos, su próximo movimiento. «Saben», dijo finalmente, «si ustedes dos se arrodillaran aquí mismo y me suplicaran perdón, tal vez lo consideraría». Javier y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa y esperanza. Sin dudarlo un segundo, ambos se levantaron de sus sillas y se arrodillaron junto a la mesa, bajo la mirada atónita de los demás clientes del café. «Elena, por favor, perdónanos», suplicó Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fue un error terrible, imperdonable. Te juro que haré lo que sea para compensarte», añadió Javier, su voz quebrada por la emoción. «Lo que sea que pidas». Elena los observó, arrodillados, humillados, exactamente como ella se había sentido desde que descubrió su traición. Una extraña sensación de paz la invadió. No sentía alegría ni satisfacción por verlos así, solo una certeza. Ya no tenían poder sobre ella, ni su amor por Javier, ni su amistad con Lucía. Nada de eso podía herirla más. Se levantó con elegancia, recogió su bolso y dejó un billete sobre la mesa, más que suficiente para cubrir los 3 cafés. «Como dije, lo pensaré», anunció, mirándolos desde su altura mientras ellos seguían de rodillas. «Ya lo pensé», añadió tras una breve pausa, «y creo que ninguno de los dos merece mi perdón». Y con esas palabras se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes, pero sobre todo, sintiendo el peso de un matrimonio falso deslizarse de sus hombros con cada paso que daba. Los meses siguientes fueron difíciles. El proceso de divorcio, aunque rápido dado el corto tiempo de matrimonio, fue emocionalmente agotador. Javier intentó reconciliarse varias veces, jurando que terminaría su relación con Lucía, que había sido un error, un momento de debilidad. Lucía también trató de contactarla, enviando mensajes, cartas, incluso apareciendo en su trabajo. Elena los bloqueó a ambos de su vida. Las primeras semanas apenas pudo funcionar. Se cuestionaba constantemente qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente, cómo no había visto las señales. Lloraba hasta quedarse dormida, despertaba sintiéndose vacía, pasaba días enteros sin salir de casa. Pero poco a poco, con ayuda de terapia, del apoyo incondicional de Isabel y de una determinación que ni ella misma sabía que poseía, comenzó a reconstruirse. Volvió al gimnasio, retomó viejos hobbies, se inscribió en un curso de cocina que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto por falta de tiempo. Cambió de trabajo, alejándose del ambiente que compartía con Lucía. Vendió el apartamento que había comprado con Javier y se mudó a un lugar más pequeño pero completamente suyo, decorado según sus gustos, sin compromisos. 1 año y medio después del divorcio, durante un curso de pastelería de fin de semana en una ciudad vecina, conoció a Miguel. No fue amor a primera vista, no hubo chispas ni fuegos artificiales. Solo una conversación agradable durante el almuerzo, un intercambio de números al final del curso, mensajes casuales que se volvieron más frecuentes, cafés que se convirtieron en cenas, y una complicidad que creció naturalmente, sin presiones ni expectativas. Miguel también había sido herido en el pasado. Entendía sus miedos, respetaba sus límites. No se ofendía cuando ella necesitaba verificar 2 veces sus palabras o cuando tardaba en confiar plenamente. Con él, aprendió que el amor verdadero no causa ansiedad, sino paz. No hace dudar, sino creer. No destruye, sino que construye. A través de conocidos comunes, supo que Javier y Lucía habían intentado mantener su relación después del divorcio,
Pero no había funcionado. Cuando la adrenalina de lo prohibido desapareció, cuando tuvieron que enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho y a las consecuencias de sus acciones, descubrieron que no tenían tanto en común como creían. La culpa y el resentimiento acabaron por separarlos. Javier intentó contactarla un año después del divorcio. Le escribió un largo mensaje pidiendo perdón, diciendo que se había dado cuenta de su error, que ella había sido lo mejor que le había pasado. Elena lo leyó una vez y luego lo borró. No sentía odio ni resentimiento, solo una extraña gratitud. Si no hubiera descubierto su traición, habría vivido en una mentira durante quién sabe cuánto tiempo. Ahora, mientras planeaba su futuro con Miguel, un hombre que la amaba honestamente y a quien ella había aprendido a amar sin miedo, Elena entendió una verdad fundamental. La traición define a quien traiciona, no a quien es traicionado. Ella no había sido menos valiosa, menos digna de amor o menos suficiente por el hecho de haber sido engañada. La falla había estado en ellos, no en ella. Su historia de traición se había convertido en una historia de resiliencia, de autodescubrimiento, de renacimiento. Y mientras elegía el vestido para su nueva boda, una ceremonia íntima con solo familiares cercanos y con Isabel como madrina, Elena sonrió ante su reflejo en el espejo. Esta vez, la mujer que le devolvía la mirada no era solo hermosa por fuera, sino fuerte por dentro. Una mujer que había aprendido a amarse lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Y eso, más que cualquier otra cosa, era su verdadera victoria. Si te gustó esta historia hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es un gesto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Gracias por tu compañía y por el café. Nos vemos en la próxima historia.